en Radio Resultados. El presidente Andrés Manuel López Obrador reaparece en un video y acepta que sufrió un desmayo. Dan Crenshaw pide al Congreso que exhorte al presidente de México a no interferir en las elecciones de Estados Unidos. Diputados de Morena aprueban desaparecer al CONACYT. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 27 de abril y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera. En su cuarto día consecutivo al frente de la conferencia mañanera, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador se sigue recuperando de COVID-19. El presidente, afortunadamente, y como lo dijimos desde el lunes aquí en la mañana y como él lo dio a conocer el domingo, está bien, está recuperándose ya plenamente. Tuvimos la oportunidad los mexicanos de verlo ayer en el video que hizo público en sus redes sociales. López Hernández calificó de mezquino que se haya especulado sobre la salud del presidente López Obrador. Es verdaderamente mezquina la manera en la que algunos medios pseudoperiodistas, pseudocolumnistas responden a intereses oscuros. No se vale, desde luego, que una campaña de odio se desate. El titular de Gobernación se refirió a la reunión que tuvo con gobernadores la tarde de este miércoles. Fue una reunión en términos de generalidades. Se atendió primero el diagnóstico que guarda la Estrategia Nacional de Seguridad estatal y regional y desde luego nacionalmente, pero no hubo especificidades. Estado por estado fue una evaluación de carácter general, sí, respecto de todos los temas. La Secretaría de Gobernación no tiene conocimiento de la investigación en Andorra contra el expresidente Enrique Peña Nieto por el caso del abogado Juan Collado. Al menos en la Secretaría de Gobernación no tenemos conocimiento de alguna investigación del gobierno de Andorra en contra del expresidente Peña Nieto. Lo que sí le puedo decir es que, derivado de un proceso en contra del señor Juan Collado, hay una cantidad de dinero de su propiedad que está, y eso es público, son varios millones de euros que están, en proceso de congelamiento. Adán Augusto López Hernández dio a conocer que personal del Instituto Nacional de Migración está atendiendo a quienes participan en el Viacrucis Migrante. Bueno, hay una caravana migrante que partió de la ciudad de Tapachula hace algunos días. Anoche la integraban más o menos 700 personas de diversas nacionalidades. Están siendo atendidos de manera permanente por personal del Instituto Nacional de Migración. Se les brinda auxilio desde el punto de vista del sector salud, y está atendiendo el Instituto Nacional de Migración las solicitudes que ellos han venido presentando. Radio Resultados Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador, tras su contagio de COVID, reapareció públicamente mediante un video en redes sociales en donde dio a conocer que actualmente se encuentra mejor de salud y explicó qué fue lo que sucedió durante el pasado fin de semana mientras estaba de gira en el sureste mexicano debido a las especulaciones que comenzaron a surgir. Pues como que me quedé dormido, fue una especie de váguido, hablando coloquialmente, y llegaron de inmediato los médicos y me atendieron. No perdí el conocimiento, sí tuvo esa situación de desmayo transitorio y por la baja de presión.
El congresista estadounidense Dan Crenshaw presentó esta semana un recurso para exhortar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a que se retracte de sus declaraciones en las que prometió que emprendería una campaña con los mexicanos en Estados Unidos para que no voten por los republicanos. El congresista las calificó como una interferencia política en las elecciones de Estados Unidos y también pidió al Departamento de Estado el monitoreo de las actividades del gobierno mexicano sobre este tema. El diario El País de España dio a conocer que el gobierno de Andorra solicita a Estados Unidos que se identifiquen a quienes viajaron en las 2 aeronaves del abogado Juan Collado en ese país, entre estos el expresidente de México Enrique Peña Nieto, que usó tras dejar el poder los aviones del abogado encarcelado por lavado de dinero y delincuencia organizada. Según un informe confidencial de la policía de Andorra a la que ha tenido acceso El País, el exmandatario aceptó haber viajado en las aeronaves de Juan Collado. Con 257 votos a favor y 208 en contra y 2 abstenciones, la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron en fast track, en lo general, el dictamen que contiene la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que desaparece el CONACYT para crear en su lugar el nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, CONACTI. Ignacio Mier, líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, adelantó que la iniciativa para reducir las horas de la semana laboral de 48 a 40 horas no se votará en este periodo ordinario de sesiones. El dictamen, una propuesta de Movimiento Ciudadano, había sido aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales. El Tribunal Electoral Federal avaló la ampliación del mandato de Alejandro Alito Moreno como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y de Carolina Villano como secretaria general hasta finales de 2024, una vez que concluya la elección federal. 3 de los 12 funcionarios de Segalmex involucrados en el desfalco multimillonario que sufrió esta empresa estatal entre 2019 y 2021 comparecieron este miércoles ante un juez de distrito adscrito al Centro de Justicia del Penal de Máxima Seguridad del Altiplano. Tras escuchar las imputaciones que les formuló la Fiscalía General de la República, prefirieron reservarse su derecho a declarar. Economía. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, Canaco, estima que la celebración del Día del Niño generará ventas por 2.099 millones de pesos, lo cual representaría un incremento del 52.1% en comparación con el ingreso de 2022, cuando se registraron ventas por 1.380 millones de pesos. Clima. Este día el Frente Frío número 51 se localizará sobre el noroeste del país, interaccionará con un canal de baja presión que se establecerá sobre el oriente de México y con la corriente en chorro subtropical originando lluvias y chubascos en el noreste, oriente y centro del territorio nacional. Ciudad de México. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, participó en el panel Acelerando la inversión para la acción climática en las ciudades en la Cumbre de Ciudades de las Américas 2023 que se realiza en Denver, Colorado, Estados Unidos. Los retos de las megalópolis del continente frente al cambio climático. En un mundo cambiante que sigue anhelando la paz, la erradicación de la pobreza y la disminución de las desigualdades. Y afirmó que las personas y las sociedades deben enfrentar los viejos y nuevos retos con una visión de derechos sociales. Esto significa concebir que las personas y las sociedades debemos enfrentar los viejos y nuevos retos con una visión de derechos sociales. No todo puede tasarse con valor de mercado. Es decir, el derecho de todos y todas a la educación, a la salud, a un salario y trabajo digno, a una vivienda digna, a la cultura, el derecho a un medio ambiente sano, a la justicia para los pueblos originarios y también el derecho de las mujeres a la igualdad sustantiva. Sheinbaum señaló que reduciendo la corrupción y los privilegios alcanza para destinar recursos, pero además hay una visión global. Tenemos una visión de que reduciendo la corrupción y los privilegios alcanza para destinar recursos. Pero también hay una visión global en el sentido de que es la cooperación para el desarrollo lo que va a permitir una sociedad y unas economías libres de carbón, pero que siempre promuevan el bienestar. La mandataria capitalina habló de las acciones que han permitido que la ciudad cumpla con su meta del programa de ambiental y de acción climática. Estas y otras acciones han permitido que la ciudad cumpla con su meta del programa de ambiental y de acción climática que nos propusimos,
que ha conseguido la reducción de 1.8 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente al año. Información de los estados. El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, recibió el alta médica después de que estuvo internado 3 días en el hospital privado Star Médica por presión arterial alta, por lo que regresó al Cerezo número 1 del municipio de Aquiles Cerdán, Chihuahua, donde permanece preso desde el 2 de junio del año pasado. En Veracruz, por segunda ocasión, trabajadores del Centro Estatal de Cancerología, CECAN, Dr. Miguel Dorantes Mesa, protestaron y marcharon en Jalapa, capital del estado, para exigir justicia por el asesinato de su compañera, Yaracet Cepeta García, quien se desempeñaba como enfermera del área pediátrica y que fue asesinada en su casa. Luego de caminar alrededor de 20 kilómetros, más de 3,000 extranjeros que participan en el Via Crucis Migrante llegaron este miércoles al municipio de Villa Comaltitlán, en la costa del estado de Chiapas. El contingente evadió el Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo, el punto de revisión más importante de la frontera sur, con presencia del Ejército Mexicano, la Marina, el Instituto Nacional de Migración y el Servicio de Administración Tributaria, entre otras dependencias. Radio Resultados Internacional. Los países de la Unión Europea otorgaron estatus de protección en 2022 a 384.245 solicitantes de asilo, 40% más que en 2021, y los principales beneficiados fueron los sirios con 29%, los afganos con 23% y los venezolanos con 6%, indicó la Oficina Estadística Europea Eurostat este jueves. Alemania reportó el mayor número de aceptaciones con más de 159.341% del total de la Unión Europea, por delante de Francia con 13%, Italia 10% y España el 9%. El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, ordenó este jueves trazar un plan para aumentar el número de mujeres que ocupan cargos directivos en grandes empresas para alcanzar una proporción de 30% para 2030. Las mujeres representaron 11.4% de las ejecutivas en las grandes empresas en el país asiático en 2022, según un estudio oficial. Sin embargo, la cifra ha estado en alza en los últimos años. Walt Disney Parks and Resorts demandó este miércoles al gobernador de Florida, Ron DeSantis, y a su junta de supervisión, acusando al potencial precandidato presidencial republicano en 2024 de utilizar su poder político para castigar a la compañía por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Disney se encuentra en esta lamentable posición porque expresó un punto de vista que no le gustó al gobernador ni a sus aliados. Disney desearía que las cosas se hubieran resuelto de otra manera. Tecnología. La justicia de Brasil ordenó la suspensión del servicio de mensajería Telegram en todo el país por no entregar a las autoridades datos solicitados de grupos neonazis que actúan en la plataforma. Se dio a conocer que Telegram recibirá una multa por cada día que no haya facilitado los datos sobre miembros y administradores de un grupo con contenido neonazi y antisemitas. La multa será aproximadamente de $1 millón por día, aproximadamente 3.5 millones de pesos. Espectáculos. Blackpink se presentó en el Foro Sol de la Ciudad de México. Más de 60,000 Blinks fueron testigos de la primera presentación de la banda de K-pop integrada por las chicas Jisoo, Jennie, Rose y Lisa, en lo que fue su debut en México y Latinoamérica. Tras un video de introducción de la banda de chicas más famosa del mundo, apareció en el escenario del Foro Sol desatando la locura y los gritos interminables de emoción. Blackpink estaba en México por primera vez en su carrera y con esto escribían un nuevo capítulo de la misma, ahora en Latinoamérica. Deportes. Los Knicks de Nueva York vencieron este miércoles 16-95 a los Cavaliers de Cleveland en su casa, finiquitando la serie de primera ronda de playoffs de la NBA por un global de 4-1. Con esto, los Knicks de Nueva York avanzan en las semifinales de la Conferencia Este de la NBA. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín.